Esta mañana nos toca estudiar el tercer mensaje de Jesús a las iglesias, el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Ya hemos estudiado el mensaje que el Señor tenía para Éfeso, el mensaje que el Señor tenía para Esmirna, otra iglesia, y ahora el mensaje que Dios tiene para la iglesia de Pérgamo. Y el hecho de que el Señor Jesús esté atento a lo que pasa en cada iglesia debería de brotar en nuestro corazón una gratitud. Dios está pendiente de sus hijos. Dios sabe lo que estamos viviendo. Dios sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Dios lo tiene en cuenta. Y siempre tiene un mensaje especial para cada quien. Lo hizo con Éfeso, una iglesia que tenía problemas en una ciudad muy idólatra. Lo hizo con Esmirna, una ciudad que era perseguida, una iglesia que era perseguida por la adoración al César en aquel tiempo. Y ahora vamos a una iglesia de Esmirna, en donde la Biblia dice que Pérgamo era una ciudad en donde estaba el trono de Satanás. Pregunto a los hermanos, les pregunto a usted, ¿no podría escoger mejor Dios un lugar en donde no fuera tan complicado para sus hijos? ¿No tendría Dios mejor un lugar donde las cosas vayan más fácil, en donde no nos tengamos que enfermar, en donde no nos tengamos que envejecer, en donde no haya que batallar con el pecado, donde no haya tentación? ¿No tendría Dios mejor un lugar? Pues nos puso aquí, y en cada lugar habrá prueba y dificultad. ¿Sabe cuándo se acaban las pruebas y las dificultades? Hasta que moramos. Pero ¿quién va a entrar ahí? Solo aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Aquellos que perseveramos creyendo en el Evangelio, perseveramos creyendo en que la sangre de Jesucristo tiene poder. Esos son los que vamos a estar en aquel lado. Mientras tanto, necesitamos estar bajo prueba, bajo lucha y permanecer fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y todavía estamos vivos, así que todavía hay que seguir adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo número 2 del libro de Efesios. En la tercera iglesia a la que el Señor tiene un mensaje que compartir, la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer la carta, es una carta pequeña como las demás, pequeñita pero llena de consistencia, mensajes muy puntuales de parte de Jesucristo. Estamos en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 12 hasta el 17. 2:17. Dice la palabra del Señor así. Es 12. Es el Señor Jesucristo hablándole a Juan, que es el que está recibiendo esta revelación. Dice la palabra de Dios así. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbele. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Conozco tus obras, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, ¿qué, hermano? Sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. Versículo 14. No obstante, dice el Señor, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas. ¿Cómo? Incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, dice el Señor, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito:
un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Amén. Vamos a orar a Dios para que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos la oportunidad de abrir las páginas de este libro santo y accesar a él. Queremos pedirte que nos des sabiduría para profundizar en el mensaje del Señor a aquella iglesia y en el mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros como iglesia en este tiempo. Distribuye tu pan para nuestro corazón, no solamente para alimentarnos nosotros, sino también para poderlo compartir con alguien más y que alguien más también sea alimentado por tu palabra. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, tome su lugar. Gracias por su atención a la palabra. Dice el Señor Jesús a Juan: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y me gusta mucho pensar que cada ángel, o más bien que cada iglesia tiene un ángel que lo cuida. El Salmo 34 dice que Dios envía a sus ángeles para que estén alrededor de los que temen al Señor y los defiendan. Le preguntaba a los hermanos en la mañana, les digo a ustedes: ¿usted ha visto alguna vez un ángel? En toda su gloria y majestad, con sus alas y su luz. No. Pero ahora yo te pregunto: ¿habrá alguna ocasión en que algún ángel del Señor te haya cuidado, te haya protegido? De ahí sí estamos completamente seguros, aunque no lo hayamos visto, aunque no tengamos conciencia de eso. El Señor envía sus ángeles alrededor nuestro. Sus ángeles nos consuelan como consolaron al Señor, nos fortalecen como fortalecieron al Señor, nos acompañan y nos sirven de una manera extraordinaria. Lo hizo con Elías, lo hizo, David alcanzó a ver algún ángel, lo hizo con el Señor Jesús cuando estaba en la última noche, en aquella oración. El Señor envía a sus ángeles y nos protegen. No les oramos a los ángeles, no les pedimos su ayuda, le hablamos al que está arriba, que es Cristo Jesús, al Padre, y Él envía sus ángeles para cuidarnos a nuestro alrededor. Esta semana Dios nos cuida. Ni cuenta nos dimos y Dios nos lleva y nos trae. Mi hermana Adela dijo: me sacó del nursing home just on time, a justo tiempo. Bueno, Dios nos dio un ángel y la sacó para afuera. Y donde quiera que hemos estado, Dios ha mandado su ángel. Hemos andado en problemas, en dificultades, en tentaciones o en dolor. Dios envía sus ángeles. Así que Dios le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y le va a escribir. Pero la iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad, ¿en dónde? ¿Donde vive quién, hermanos? Satanás. Donde tiene su trono donde ejerce su poder, su autoridad. Si tú fueras a abrir una iglesia, pondrías una iglesia, es más, dejémonos de iglesia, te irías tú a vivir, a llevar a tus hijos, a tus nietos, a un lugar donde tú sabes que ahí vive Satanás, ¿los llevarías? No. ¿O buscabas otro barrio más tranquilo? Bueno, Dios puso a la iglesia de Éfeso donde había idolatría. Dios puso la iglesia de Esmirna en donde los perseguían por no adorar a César. Y ahora pone a los hermanos de Pérgamo donde vive Satanás. Uno podría pensar: pues ¿cómo se le ocurre a Dios? ¿Dónde nos puso a nosotros? Aquí en McAllen. McAllen es la vida eterna, ¿verdad, hermano? No, aquí hay coronavirus, aquí hay pecado, aquí hay tentación, aquí hay enfermedad, como en cualquier lugar. Jesús le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que la iglesia de Pérgamo era una iglesia en donde tenía una ciudad muy idólatra, tenían cultos y templos a Apolos, a Zeus y a otros dioses paganos del Imperio Romano, que habían sido comprados de Grecia. Pero había un templo en particular que era el más, digamos, el principal de la ciudad de Pérgamo. Era el templo a Asclepio. Está bonito el nombre, no le vaya a decir a los hermanos, no le pongan así nombre a su hijo o a su nieto. Escolapio es el dios de la salud.
Y el símbolo de la salud, el símbolo de este dios pagano era una vara de madera con una serpiente enredada. Y hasta el día de hoy ese mismo símbolo se usa en la medicina. Tú ves una ambulancia que pasa por ahí y ¿qué es la señal que trae ahí? Una serpiente enredada en un pedazo de madera. Ese era el culto que se hacía, que estaba de moda y estaba fuerte en esa ciudad de Pérgamo. Y ahí es donde estaba el trono de Satanás, donde ejercía su poder. Y ahí hay cristianos. Ahí está una hermana Adela, ahí está una hermana Margarita, ahí está una hermana Sandra, ahí está un hermano Guillermo. O sea, personas como tú y como yo, en ese lugar. En ese templo, hermanos, de todas las partes de Roma, iban a ese templo para ser sanados. Era un templo, según estaba leyendo, en donde durante la noche se apagaban todas las lámparas y la gente que se sentía enferma, podía dormir ahí para recibir salud de Asclepio. De hecho, Asclepio tenía un apodo o un sobrenombre, le llamaban Asclepio el Salvador. Algo totalmente contrario a Cristo Jesús, a la fe nuestra. Entonces la gente entraba, se dormía en el piso y los sacerdotes paganos soltaban serpientes, no venenosas, pero serpientes en el templo, para que si un enfermo era tocado por una serpiente, ellos entendían que el mismo Dios los tocaba y los sanaba. Y ahí es donde la iglesia de Pérgamo está creciendo. Sin embargo, a pesar de tener el mismo poder de Satanás allí, Jesucristo tiene algo que decirles. Primero les dice: esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Así se presenta Cristo Jesús. Soy el que tiene la aguda espada de dos filos. A la iglesia a las otras iglesias les dijo: soy el primero y el último, soy el que estuvo muerto y vivió. Ahora les dice: soy el que tiene una espada de dos filos. Si Cristo viene y te visita en la noche y te presenta a ti como: soy el Salvador del mundo, soy tu protector, ¿te gustaría ese título? Sí. Pero si viene el Señor en la noche y te dice: oye, yo soy el que tiene una espada aguda de dos filos, como que ¿qué me vas a hacer, Señor? ¿Para qué la espada, hermanos? ¿Para qué la espada? ¿Es algo cómodo? Mire, la espada de dos filos del Señor, dice que de Hebreos, que es una espada que penetra hasta lo más íntimo del corazón, discierne los pensamientos y discierne las intenciones de cada persona. Es una espada en donde nada queda sin tocar. Pero la espada del Señor no es para destruir, no es para andar cortando cabezas ni andar cortando cuellos. La espada del Señor es para instruir, para corregir, para redarguir, para darnos enseñanza de cómo debemos vivir. ¡Qué bueno que nuestro Señor tiene una espada de dos filos, que es su palabra, para que yo sea instruido, para que yo sea corregido, para que yo sea redarguido? Redarguir es convencer de mi corazón que lo que estoy haciendo está mal, que debo cambiar mi manera de ser. ¿Quién de los que estamos aquí, o quién de los que tú conoces, necesita ser redarguido, necesita ser corregido, necesita ser enseñado, instruido en las verdades de Dios? Cuando me llega un anuncio de alguna familia que está en necesidad, la respuesta normal que doy como pastor es una espada de dos filos, una recomendación, una orientación de parte de la Biblia. Dos filos, quizá para consolar, quizá para animar, quizá para levantar tu fe, pero también tiene otro filo para corregir, para amonestar, para hacerte ver que algo está mal, algo debes corregir. Cuando viene una persona y pide consejo, lo primero que le pregunto es: bueno, hermano, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y nada más digo esa frase, hermanos, y todos sienten el filo de la espada del Señor, porque hemos descuidado nuestra vida. Quizá el problema que tengamos, la enfermedad que nos llegó, la falta de trabajo, lo que sea, quizá no sea por culpa de nuestro pecado, pero la palabra de Dios, cuando estamos en ese instante, la espada es filosa, hermanos.
No podemos salir invictos al enfrentarnos con la palabra del Señor. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Saulo cuando perseguía la iglesia? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, vas a salir lastimado. La palabra de Dios penetra nuestro corazón, nuestra intención y nos ayuda a corregir nuestra vida. Y el que tiene la espada va y visita Pérgamo y viene un mensaje para él. Y ese Señor que tiene una espada nos habla hoy a través de su escritura y por medio del Espíritu Santo. Y el Señor sigue teniendo una espada de dos filos y penetra nuestro corazón, nuestras intenciones y nos enseña a corregir y a redarguir nuestra vida para andar por el camino que Dios nos ha llamado. Así se presenta el Señor y le dice, versículo 13, conozco tus obras y sé dónde vives. Conozco lo que haces y sé dónde estás. Les decía hace un momento que Dios es poderoso y que Dios sabe todo de ti y de mí. Lo conoce bien. En ocasiones, cuando alguien nos ofende y nos sentimos entristecidos, guardamos silencio. La gente nos nota que estamos entristecidos y nos preguntan, ¿qué te pasa? ¿Y uno qué dice? Nada. ¿Verdad que sí? Y somos muy buenos para esconder nuestras emociones, nuestros dolores, nuestras heridas, las escondemos. Bueno, Cristo Jesús sabe todas las cosas acerca de ti. Cuando hay algo bueno que tú hiciste, una oración en favor de una persona, llevaste el Evangelio y nadie te lo agradeció, el Señor lo sabe y lo toma en cuenta. También cuando hicimos algo torpe, fuimos egoístas, se nos subió el enojo, hicimos una torpeza, también el Señor lo sabe. Para mí, saber que Dios está en todo, me siento protegido, pero al mismo tiempo me siento temeroso. Dios sabe lo que pienso, Dios sabe lo que digo, Dios sabe las intenciones de mi corazón. Ahora, tener una intención mala, pero no hacer el pecado, escúcheme bien, tener una intención mala de hacer algo, porque estamos enojados o fastidiados, nos sentimos tentados, pero al final de cuentas no lo hicimos. ¿Eso ofende al Señor o no? Sí. Porque dice el Señor Jesucristo que cualquiera que mira a una mujer, aunque no la toque, ya te ensuciaste. Ya ensuciaste tu corazón. Te enojaste con tu hermano, le pusiste una cara, le dijiste tonto, eres culpable de homicidio. Entonces el Señor conoce todas las cosas de mi corazón, me hace sentir temeroso de Él, pero al mismo tiempo amado por Él. La combinación extraña. Es como el padre que ama a sus hijos. ¿Y qué hace el padre que ama a sus hijos? Los disciplina, los castiga para que no estén en pecado todo el tiempo. Así que dice el Señor, conozco tus obras, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Vaya lugar para vivir, donde Satanás tiene su trono. Pero a pesar de que estaba en la peor situación la iglesia de Pérgamo, el Señor le alaba y le dice, a pesar de que estás ahí, sigues fiel a mi nombre. Ay, qué cosa tan rica, hermano. ¿Cómo me gustaría que el Señor me dijera a mí, mira, yo sé que tú has pasado por situaciones muy complicadas, pero te alabo y aplaudo de que durante todo ese tiempo seguiste fiel a mi nombre? ¿No te gustaría que el Señor te dijera tal cosa? Amén. Yo creo que esa es la alabanza más grande que Dios pueda dar a un ser humano. Fuiste fiel a mi nombre. Como el Señor les va a decir al final, bien, buen siervo, ¿qué? Fiel. Fuiste fiel a mi nombre. ¿A pesar de qué? A pesar de que estabas rodeado del poder de Satanás en el lugar donde vivías, trabajabas, a veces con tu propia familia, que hay problema, hay tentación, y aún ahí fuiste fiel. Amén. ¿Cuánto cuesta ser fiel, hermano? Mucho. Todo. Ser fiel es tener la convicción de decir, Señor, no voy a caer en esta tentación.
No voy a caer en esta desobediencia, no voy a caer en esta rebeldía, me voy a mantener fiel. Voy a seguir confiando en tu palabra, voy a seguir confiando en tu nombre. La gente de aquel tiempo, hermanos, para ser cristiano te quitaban la vida. A nosotros no nos han hecho nada por ser cristianos. Si acaso alguien se burló y te dijo, uy, 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 cristianito tú, si acaso, pero hasta ahí. Pero antes les quitaban la vida, eran arrojados a los leones en aquel tiempo, y nosotros no hemos llegado hasta entonces. Simplemente, a veces por muy poco, la gente, el cristiano de ahora, por muy poco, deja de ser fiel a Dios. Pérgamo era una iglesia que había mantenido su fe. Dice, y ni siquiera has renegado. Ni siquiera dice, no renegaste de tu fe en mí. Ni siquiera los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No renegaste de tu fe en mí. Hermano, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Por qué nos da la impresión de que los que no son cristianos les va mejor? Mejores casas, más dinero, les va bien, y como que uno por andarse portando bien, pues ahí está, la misma camisa parchada, agujerada, y aquí un fiestolón que hizo, le sobró el dinero, trajo vino, cerveza, música, mariachi, y tú con un happy verde y un pastel con una sola velita. Como que, ¿verdad que sí? Como que el mundo le va más, mejor, mucho mejor, y como que se divierte mejor que un cristiano. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso aparenta. Eso no aparenta. Es solamente una apariencia. Y hoy aquí, en McAllen, en el condado de Hidalgo, los bares tuvieron que cerrar. Y las iglesias tienen oportunidad de abrir. Ahora sí les ganamos esta vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, no renegaste de mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Cómo se llama esa persona? Antipas. ¿Había escuchado ese nombre en la Biblia? No. Ni en Génesis, ni en Éxodo, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en Hechos. En ninguna parte aparece este nombre más que aquí. Una sola vez. Es un X, hermano. Es un anónimo. Es un don nadie. Nadie lo sabe, nadie lo conoce. ¿Excepto quién? Cristo. Amén. ¿Será posible que el Señor Todopoderoso tenga cuidado de la vida de una persona insignificante? Sí. Y hasta por nombre. Así como Dios tiene cuidado de Antipas, tendrá cuidado también de ti. A veces uno se siente bien poquito, ¿verdad? Pues yo qué tanto hago. Soy calladito, lavo mi ropa, me acuesto, voy a la iglesia, doy $1 de ofrenda. Tan poquita cosa podemos ser que el Señor nos ama tanto que sabe exactamente nuestro nombre, y luego le pone un título: Antipas, mi testigo fiel. ¿Por qué el Señor lo tenía en conciencia? Porque Antipas era un hombre fiel. Ahí en el lugar donde estaba, ahí con su pequeñez, ahí con sus luchas, ahí con sus problemas, Antipas brillaba, no por su gran nombre, sino por qué, por su fidelidad. Y Dios le dice, mi testigo fiel. La palabra testigo es alguien que sostiene la verdad, alguien que se sostiene la verdad. En la otra versión dice mártir. Mártir viene de la palabra griega martos, que significa testigo, alguien que se sostiene en la verdad a pesar de las circunstancias. Como cuando hay un juicio y mandan llamar un testigo. ¿Y qué se supone que debe ser el testigo? Decir la verdad, de ser fiel a lo que pasó, no la va a cambiar, es un testigo verdadero. Y Antipas se había mantenido en la verdad a pesar de que ahí vivía el mismo Satanás y su poder. Él se mantuvo fiel. ¿Quién de los que estamos aquí se parece a Antipas? ¿Quién de los que estamos aquí queremos ser como Antipas? Para que el Señor nos diga, eres fiel, eres fiel. Bendito Dios. Versículo 14. Pero
Aquí hay un pero. No nos gustan los peros. No obstante, dice el Señor, le dice a la iglesia de Pérgamo, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Ay, hermano. ¿Cuántas moscas se necesitan para echar a perder el perfume del perfumista? Una mosca. ¿Cuántos pecados se necesitan para ofender a Dios? Uno. ¿Qué tan grande es una mosca? ¿Qué tan grande tiene que ser el pecado para ofender a Dios? Pequeño. El hecho de que esta iglesia se mantuviera fiel no significa que por eso Dios le va a perdonar lo que no hace bien. No, Dios es un Dios de perfección y quiere una vida perfecta. Y por eso nos da su palabra y por eso nos da su espíritu y por eso nos hace tener luchas durante toda la vida. Tengo unas cosas contra ti, dice el Señor, que toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Además, toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas. ¿Qué significa la palabra tolerar? Aceptar. Esta iglesia tan buena, tan fiel al Señor, tenía un problema. Toleraba a los que tenían doctrinas equivocadas, no les decía nada. Toleraba a los que tenían cierta idolatría, no les decía nada. Toleraba a los que cometían inmoralidades sexuales, no les decía nada. Y el Señor dice, oye, tengo algo contra ti. No dices nada, están contigo, entre ti, te mueves y nunca les dices, oye, esto está mal. Tengo algo contra ti, le dice el Señor. Que los haces, los aceptas, los toleras, te quedas callado y no les estorba. Qué difícil, hermano, es decirle a una persona que está equivocada, ¿verdad que sí? Sí, muy difícil. Nosotros decimos, mejor no le digo nada. ¿Para qué? Para que no se enojen. Y así llevamos la fiesta en paz. Pero hermano, cuando tú o yo tenemos luz del Señor y vemos a alguien que amamos, que está en la oscuridad, hay que decirles. ¿Se va a enojar? Sí. A lo mejor perdemos amistad, sí. A lo mejor me deja de hablar, sí. Pero no podemos tolerar y estar con esa persona todo el tiempo. Tenemos que decir, ¿sabes qué? En el nombre del Señor, con toda humildad, por amar a tu vida, las palabras que Dios ponga en tu corazón, esto que haces ofende al Señor. Y si se enoja, bueno, que se enoje. Nosotros seguimos amando a la persona, seguimos fiel a Dios y nos mantenemos en ese lugar de luz. Mi hermana Adela decía, que donde Dios la puso, ya sea en el hospital, en la clínica, en el nursing home, ya sea enfermera, doctor, o lo que se presentaba, ella tenía que dar luz y testimonio. Es un testigo fiel. Y le cantaba yo a la hermana esa cancioncita que cantábamos de niño que decía, brilla en el sitio donde estés, de noche y de día, o en frío o en calor, brilla en el sitio donde estés. Pérgamo parece que no lo hacía. Toleraba el pecado, toleraba la idolatría, toleraba la inmoralidad sexual. Y el Señor le dijo, versículo 16, por lo tanto, arrepiéntete. Aunque tú no estés haciendo nada malo, el hecho de quedarse callado ya está ofende al Señor. Arrepiéntete. De otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos. ¿Con qué, hermanos? Con la espada que sale de mi boca. ¿Y cuál es la espada que sale de la boca del Señor? Es su palabra. Esta está muy usada, mire. Pero el contenido de la palabra, tu palabra, la palabra que tienes ahí, la palabra del Señor, es la espada con la que el Señor y tú y yo tenemos para pelear por la verdad. Versículo 17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Hay algo que Dios te dice hoy a través de este mensaje? Sí. ¿Hay algo que tienes que hacer? Sí. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cuál es la recompensa, hermanos? Dice, al que salga vencedor, le daré del maná
escondido. Un momento, al que salga ¿qué? Vencedor. ¿Quiénes son las personas que salen vencedores? ¿Quiénes son? Los perezosos, así, no. O sea, suena el balazo de correr. Ay, ahorita voy. Ese no gana. ¿Quién es el vencedor? El que se disciplina, el que se pone firme, continúa. A veces que uno va corriendo y se lastima el tobillo. Pudieras decir, no, pues ya se echó a perder toda la carrera. O le sigues. Me acuerdo que el hermano Miguel dijo en cierta ocasión que pusieron a prueba a todos los soldados y tenían que llegar a la última prueba. Si no completaban la milla que tenían que correr, la distancia que tenían que correr, se iban a quedar afuera. Llevan su cargamento, llevan todos, y ahí van todos, y el que se queda afuera. Y dice el hermano que cuando yendo corriendo, alguien le pisó su bota y se la sacó. Y el camino no era de algodón, era de piedra, espina y demás. Entonces él voltea con el sargento y le dice, el sargento se da cuenta que perdió la bota. Y mi hermano Miguel con la cara diciendo, ¿qué hago? Y el sargento nomás le dijo, si te detienes, pierdes. Y así se corrió el resto de la distancia sin un zapato. Hermano, en la vida de cristiano a lo mejor te puedes perder el amor de una persona, quizá puedes perder el amor de tu familia, quizá puedes perder la amistad de tus compañeros, quizá puedes perder lo que sea, pero solamente el vencedor tiene la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Le daré a comer del maná escondido. Ay, hermano. Yo me enojo con los israelitas al darme cuenta que caía el maná y no lo valoraron. Lo despreciaron. Lo ningunearon. Hasta le llegaron a decir a Dios, estamos fastidiados de este pan. Queremos carne asada. Pues sí, la carne asada estaba rica, ¿verdad? Pero era pan del cielo. Ahora, el pan del cielo, ¿quién es, hermano? Es Cristo Jesús. Cuando hicieron el arca de la alianza, Dios le dijo a Moisés, pon ahí la vara de Aarón, pon ahí, que reverdeció, pon ahí, ¿qué más? Pero otra cosa, no me acuerdo qué más, y pon la vasija de maná eran tres cosas, la ley, las tablas de la ley, la vara de Aarón y una vasija con una porción de maná. ¡Qué privilegio! Y es que, hermanos, el maná espiritual que es Cristo Jesús, teniendo a Cristo Jesús no nos hace falta nada. Y dice el Señor, si llegas, si vences, si te mantienes firmes, te voy a dar de comer del maná escondido que es Cristo Jesús. Y además, dice, le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Está un poco complicado de entender. Yo estaba buscando qué significa esa piedrecita blanca con un nombre nuevo que solamente conoce el que lo recibe. Le decían los hermanos en la mañana que el maestro de los niños que nosotros teníamos, cuando estudiábamos esta parte, nos hacía emocionar. Tú vas a recibir un nombrecito nuevo, una piedrecita blanca con tu nombre nuevo que nadie conoce, nomás Cristo Jesús y tú. Como que había una intimidad única entre el Señor y tú por ese nombre. Nadie sabe cómo te llamas. Y decía el hermano, es que el nombre que tenemos nosotros ahorita no es nuestro nombre, decía. No eres Margarita, no eres Claudia, no eres Sandra, no eres Adela. Eso te lo puso tu mamá y tu papá. Pero antes de que tú nacieras, Dios puso tu nombre y no lo sabes. Nadie sabe su propio nombre, pero el Señor te lo va a revelar y lo va a poder poner en una piedrecita blanca y va a ser algo secreto entre Dios y tú. Eso a mí me emocionaba de niño y me sigue emocionando de grande. Y estaba escuchando a unos hermanos, a unos estudiosos, dicen que en aquel tiempo, cuando iba a haber un evento grande, un gran banquete, para poder entrar a ese lugar, tenías que entrar con una contraseña, y la contraseña era una piedrecita blanca con el nombre del invitado, para que cuando tú llegaras ahí, la presentaras y podías accesar a ese banquete. Es lo que decían algunos estudiosos. Sea como sea, hermano, ¿no te gustaría que el Señor te hable y te diga en privado, ven?
este eres tú. Nadie lo sabe. Solamente tú y yo. Qué cosa tan especial. Y que tengas acceso al trono del Señor cada vez con tu ID de quién eres. Un fiel y justo que peleó y venció hasta la muerte. Hermano, ya sea que Dios nos ponga en un lugar en donde viva Satanás, ya sea que el Señor nos ponga entre gente que es pecadora, idólatra e inmoral, Dios nos llama y nos dice: el que tenga oídos, oiga, y al que salga vencedor, le voy a permitir que esté conmigo para siempre, comer de ese maná espiritual y tener un hombre nuevo para estar conmigo. Amén. Hermano, los que estamos aquí mayores de 60 años, excepto Claudia y Sandra, mayores de 60, bueno, Guillermo creo que anda por los 59.5, ¿verdad? Ajá. Más o menos. ¿Seguiremos fiel a Dios hasta el final? Sí. Vale la pena. Vale la pena. Si ya hemos servido al Señor por el tiempo que llevamos de conocer, lo íbamos a traicionar ahora. Después de haber amado tanto a Dios, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, seríamos tan torpes en decir: no, ya que hasta aquí llegué. No hay inteligencia en eso. Hasta el día en que tus ojos estén abiertos, hasta ese día, hermano, que nuestro corazón se deleite en el Señor Jesucristo, mantenernos así, para que nos dé de comer de ese maná espiritual que está escondido y podemos estar con Él eternamente. Él es el pan del cielo, y el que come del pan del cielo, aunque esté muerto, ¿qué más, hermanos? Aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es verdad, Señor, es una espada de dos filos. Por un lado nos consuela, nos fortalece, nos anima y nos da gozo de saber de todo lo que tú haces por nosotros. Envías a tus ángeles a nuestro alrededor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nos llenas de tu espíritu, nos invitas al banquete eterno de las bodas del Cordero. Pero también tu palabra es para corregir, para redarguir, para amonestar. Señor, en esta mañana nos vamos con esa doble enseñanza. Qué bueno que eres nuestro Dios y qué bueno que nos has dado la fortaleza para ser fieles a ti. Pero también, Señor, escuchamos tu palabra y si hay algo en nuestro interior o alguna intención equivocada, te pedimos que nos enseñes. Así como decía el rey David: Señor, examina mi corazón y mira si hay algo que ofenda tu nombre y guíame por el camino eterno. Esa oración, Señor, la hacemos nosotros hoy y constantemente hasta el día en que tú nos llames. Amén. Mientras tanto te alabamos, te bendecimos y te decimos: bendito sea el Señor Todopoderoso, Cristo Jesús. Y en ese nombre oramos. Amén.